Bienvenidos al capítulo 4, 1865, un fútbol que todavía no era uno solo. Si bien el fútbol de 1865 ya existía, no era el mismo fútbol en todos lados, como lo es hoy en día. No había un juego, sino que había varios. En 1865 no fue un año de consolidación total, fue el año de una disputa silenciosa. Como mencioné al inicio del video, no era un solo fútbol como lo es en la actualidad, sino que mientras en Londres se intentaban unificar reglas, en el norte de Inglaterra crecía otra versión. El protagonista es el Sheffield Football Club. Así como el Sheffield tenía sus reglas, Londres también jugaba con las suyas. Y acá estaba el verdadero problema. Sheffield, el club más antiguo, seguía jugando bajo sus propias normas, y sus reglas eran distintas. Una regla que actualmente se usa en el fútbol americano era el fair catch. Al menos en el fútbol americano, es la acción donde un jugador receptor señala y atrapa una patada aérea o patada inicial sin poder ser tacleado, asegurando la posición en el punto de captura. No existía el fuera de juego tan estricto como vimos en el capítulo anterior, que se necesitaban sí o sí 3 rivales por delante para estar habilitado. Además, comenzaron a introducir el concepto de saque de esquina. Además de que poco a poco comenzaron a tener una estructura más organizada en el campo. A todo esto, en 1865, el fútbol estaba dividido en dos polos, el modelo londinense y el modelo Sheffield. No solo competían equipos, competían principalmente ideas. Pero en 1865 aparece una figura clave que casi nunca se menciona en estos años. Charles Alcock, en 1865, empieza a ganar protagonismo dentro del movimiento del fútbol de asociación. No solamente fue un dirigente más, sino que más bien fue un estratega. Entendió algo fundamental. Para que el fútbol sobreviva, necesita competencia organizada. No bastaba con partidos aislados, hacía falta una estructura competitiva. Esta visión explotará años después con la FA Cup, pero la semilla empieza en esta etapa. Toda esta disputa entre reglas, sistemas, hace que en 1865 el fútbol empiece a convertirse en una marca de identidad local. Sheffield defendía su versión del fútbol, Londres defendía su versión del fútbol. Todavía no existía una autoridad incuestionable. El reglamento no era ley. Era una propuesta. Esto es clave para entender algo. El fútbol moderno no nació completamente definido. Se fue negociando. Voy a comentar un poco acerca de las reglas mientras vemos esta recreación de lo que fue el primer partido entre el Nottinghamshire y el Sheffield Football Club en 1865. Basado en las reglas originales de la FA de 1863, consolidó el juego de pies al prohibir llevar el balón con las manos, prohibir el hacking y los empujones. Introduciendo la cinta como límite superior de la portería, se diferenciaba de años anteriores por su enfoque en la prohibición de violencia, consolidando la transición hacia el fútbol de asociación. Algunas prohibiciones claves fueron: prohibido tocar el balón con las manos, excepto atraparlo en el aire, haciendo el fair catch que mencionamos previamente, prohibido correr con el balón en las manos, prohibido empujar, hacer zancadillas o golpear al rival. En 1865 se introdujo el uso de una cuerda o una cinta roja para definir la altura del arco, que más tarde, en 1875, se convertiría en travesaño rígido a 2,44 metros. El fuera de juego, o offside, la regla indicaba que un jugador no podía estar por delante del balón, obligando a los compañeros a correr por detrás del portador, similar a una línea de defensa actual muy estricta. Saques y puntuación. Se mantenía el saque de meta tras salir por la línea de fondo y se cambiaba de campo tras cada gol anotado.
el portero. Aunque las reglas de 1863 eran estrictas, para mediados de la década de 1860 el juego empezaba a evolucionar hacia la aceptación de un portero con facultades para usar las manos, aunque formalmente esto se consolidó poco después. Pero nuevamente surgía el mismo problema. En 1865 comenzaron a jugarse encuentros entre clubes que utilizaban reglas distintas. El problema: ¿bajo qué reglamento se juega? Algunos partidos se disputaban mitad con una regla y mitad con otra. Imagínenselo hoy: primer tiempo con el fuera de juego actual y un segundo tiempo con la regla antigua. El caos fue real, pero principalmente fue necesario, porque obligó a comparar ambos modelos, y en esa comparación, el fútbol asociación empezó a imponerse. Contrario a como veníamos, vamos a romper un poco con la costumbre. En vez de repetir guerras o políticas, enfoquémonos en algo más estratégico. 1865 es plena era industrial, expansión ferroviaria, crecimiento urbano, jornadas laborales más reguladas y surgimiento del ocio organizado. Pero volvamos un poco nuevamente al primer punto. 1865 y su expansión ferroviaria. En 1865 Inglaterra consolidó su madura red ferroviaria, superando los 10.000 kilómetros ya alcanzados para 1850. En la siguiente imagen lo podemos ver un poco más específico a lo largo de las décadas de 1830 hasta 1870. En la década de 1860, de la cual estamos hablando ahora mismo, contaban con 16.797 kilómetros de vías férreas, lo cual facilitaba el enfrentamiento entre clubes de distintas zonas. Por otro lado, como mencionábamos, el crecimiento urbano de 1865 fue clave. En 1865, Inglaterra vivía el apogeo victoriano, impulsada por la Revolución Industrial. Londres ya era la ciudad más poblada del mundo, lo cual llevó a lo que mencionábamos anteriormente: jornadas laborales más reguladas y surgimiento del ocio organizado. El fútbol empezó a ocupar ese espacio social. El sábado libre, la identidad de barrio, la reunión comunitaria, el deporte empezó a ser un ritual. Todavía no era un espectáculo masivo, pero sí un hábito colectivo. 1865 no fue el año del gran primer torneo. Tampoco fue el año de una gran reforma reglamentaria. Fue el año en que quedó algo claro: si el fútbol no se unificaba, se fragmentaba. Y esa tensión obligó que en 1866 se modifique una de las reglas más polémicas: el fuera de juego. 1863 creó las reglas. 1864 probó el juego. 1865 reveló el conflicto, y del conflicto nace la evolución. Yo soy Tapia, muchas gracias por haber llegado al final, y los espero en el siguiente capítulo, 1866.